gente habla del deporte, sino generalmente hablan de la competencia deportiva y hablan además sobre los campeonatos. Pero nadie se mete en el periodismo nacional a discutir lo que es el tema de fondo, el valor del deporte para educación, para el bienestar y para la salud. Es verdad que en muchos barrios de Lima y en muchos lugares del Perú ya la gente practica caminatas y muchas cosas que, la bicicleta, en fin, que permiten pensar que la gente está también ya empezando a innovar su actitud frente a esto. Pero el Estado, no gracias. El Estado simplemente se dedica a financiar uno que otro programa bastante tímido, pero acá estamos en un país donde las mejores terminan pidiendo donaciones para poder irse a un campeonato de karate, como ha pasado hace unos días, o una ganadora en Seattle que gana una carrera de 200 metros y tiene que pedir ayuda para poder continuar en el siguiente tramo de este desarrollo personal. Realmente tenemos que cambiar el enfoque, no solo del Estado, sino de todos, para entender qué es el deporte. Y conmigo el día de hoy está Hans Firbas. Él es especialista en todo lo que tiene que ver con el periodismo deportivo, pero además es un empresario que ha tenido éxito en el área de comunicaciones y me ha acompañado en algunos proyectos de comunicaciones a lo largo de mi vida. Y lo considero un gran amigo. Un gusto tenerte conmigo, Julio, Díaz. ¿Cómo estás? Yo te quiero agradecer la invitación a Sinfloro. Me encanta tus programas porque tienes un enfoque como lo teníamos en Radio Cadena muy original. Claro, una estación donde estuvimos, que era el diálogo con la gente y no buscar criminalizar al político del que iba. Yo he tomado una decisión muy sabia, que es la siguiente. Por ahora, mientras no se pacifique el país, yo no traigo políticos, no traigo ni ministros ni congresistas. Estás haciendo muy bien, hombre. Es un poco cruel, pero la verdad es que no quiero incorporar a la vida diaria lo que ya sale en cantidades, ¿no? Y yo quería hablarte sobre un tema crítico. País en crisis, momento en el cual es necesario buscar nuevas fuentes de posibilidades de distensión y capacidad de relajo para la gente. Pero no solo eso, sino de cambio de actitud cultural. ¿Existe realmente una cultura deportiva en el Perú, crees tú? Bueno, Julio, primero que no existe cultura y menos deportiva, ¿no? Claro. Desde que yo tengo uso de la razón, te hablo ya, yo tengo 61 años, claro. Estoy hablando de finales de los 60, claro. ¿no? Que me hice hincha de la U cuando la U se fue y le ganó a Racing y a River allá en Argentina en 48 horas, con Chale, Cruzado, ¿no? Yo era chiquillo, tenía 9 y 10 años y era para mí pues maravilloso, ¿no? Después vino la clasificación al Mundial, ¿no? Y después vino la selección de vóley. O sea, hay afición al deporte que no es lo mismo que una cultura deportiva, Pero ¿no? ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Julio? De ahí en adelante, los únicos éxitos que hemos tenido han sido éxitos individuales que han sido financiados por familias peruanas para sus hijos, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con Ramón el vóley, ¿no? Ferreiros, claro. Y lo que pasó con el fútbol, que después del Mundial de España 82, pasaron 36 años, la clasificación que tuvimos fue pues caída del cielo, porque le quitaron unos puntos a Bolivia, se los dieron a Perú, y eso le permitió entrar al Mundial, ¿no? Si no, no hubieran entrado, ¿no? Ahora hubo un conato hace poco también de hacer algo parecido, ¿no? Con Qatar, Julio, con ir a Qatar, ¿no? Sí, lo que pasa, Julio, que aquí quieren construir un penthouse cuando los cimientos del edificio a eso vamos. No existen. La gran diferencia entre ¿cómo vas a construir un último piso lleno de joyas, de cosas lindas, de muebles y todo, si al primer terremoto tu edificio se va a venir abajo? Entonces, mientras que en el Perú no tengamos un cimiento real relacionado, pero te hablo de al mismo nivel, la educación, la salud, la nutrición y el deporte en los niños, en vez de meterles química, física y matemáticas 7, 8 horas a la semana. De la cual aprenden poco también, siendo tan niños aprenden poco muchas veces. Esa edad es para que los niños aprendan a socializarse. Y a aprender el juego, que es la herramienta principal aprender de la etapa el derecho temprana, ¿no? Claro. Que tú tienes, el deber que tiene tu compañero. Y el deporte es el vehículo ideal que te enseña las reglas de juego de la vida. Claro, es verdad. Que en un partido de fútbol tú sabes qué cosa es el offside, qué cosa es la mano, qué cosa es el foul. Y eso lo aplicas a ciertas reglas, Entonces el fútbol no solamente, y te hablo de fútbol, porque en todos los deportes es igual. Todos los Pero deportes... hay un tema acá, creo que es el tema principal, ¿no?
que es cuando hablo de cultura deportiva, estamos hablando de que esté en las raíces de la educación, Sí, en las no raíces, está. desde abajo hasta arriba, o sea, no es No así. existe, no existe, no No, por existe. ejemplo, un buen ejemplo son, tú sabes que las canchas deportivas de algunos colegios de Lima permanecen cerradas todo el fin de semana, salvo que sean alquiladas, Y otros porque hay un colegios cobro no tienen ni y no- cancha. ¿Ah? Otros colegios no tienen. No, cancha. por eso te digo, pues, ni siquiera hay interacción entre los colegios para alquilar las canchas, ni tampoco a alguien se le ocurre abrir, como alguna vez hubo, en la época de Velasco creo que fue, que abrían los colegios para que los niños pudieran ir a jugar. Claro, te inscribías, hacer una cosa ordenada, ¿no? Pero a lo que voy yo es que ahí hay todo un mal uso de recursos de un país sin parques, porque es así el Perú, no tiene muchos parques, Ese es- sencillamente esa es una solución. Esa es responsabilidad del ¿no es Estado, cierto? porque Claro. en la parte privada, yo te digo, hay colegios como en donde yo estudié, el Humboldt. Bueno, en Santa ¿no? María, donde el estudié yo Markham, también, claro. en Santa María. Claro, tenían Tienen tremendas facilidades. constantes clases deportivas en Claro, las tardes claro, y claro, los claro. sábados y domingos. Están más integrados a la comunidad. Pero Olvídate. en general los colegios nacionales están prohibidos incluso por razones de que no pueden tener lucro, cuando podría servir para mantener su propia infraestructura, generalmente no alquilan sus locales, ¿no? Para regar su propio gras, imagínate. Por eso te digo, ¿no? o sea, ahí hay un tema, entonces, un enfoque, ¿no? Errado. Y segundo, el deporte fue echado a patada de los currículos escolares en la cantidad que había antes, ¿no? Y terminó siendo algo relegado a las horas libres. El deporte es tomado como un chiste, porque inclusive yo vengo, mira Julio, ese es un trauma que yo llevo desde niño, porque ni bien entré a la universidad, yo comencé a hacer diversos estudios, investigaciones sobre este tema, ¿no? Y he llegado a descubrir, no recuerdo en qué año, pero hace años atrás que habían para todo el Perú 1800 profesores de educación física. 1800, nada más. Nada más, no me acuerdo qué año, perdóname ahorita. Pero- Habrán sido pues en la época que éramos 10 millones de peruanos, o 15 millones de peruanos. No sé, una cosa pero así. hablemos de estudiantes. Pero Claro. si tú revisas ahora, y yo te apuesto, sin Que son tener, menos. sin tener un estudio ahorita de marketing a la mano, que muchos de los profesores de educación física en los colegios son profesores de matemáticas, de química, Se han de cambiado. religión. O sea, el deporte ha sido visto como una carrera inútil, Lo claro. toman como un relleno. Es que ¿no? socialmente Den tampoco- vueltas al parque. Claro, socialmente no está compensado y además porque además no existe la mínima facilidad. Pero mira, por ejemplo, podría haber una política de uso de parques, ¿no? Porque si bien lo digo, el Perú es un país sin parques, me refiero a que en general no hay muchos espacios de tipo, pero sí hay espacios que se podrían utilizar, ¿no? Los futbolistas cómo han aprendido a jugar pelota es, en claro. la calle, Así es. ¿no? Como delincuentes, En medio de la luchando tierra. contra la policía, Claro, los vecinos, claro, ¿no? claro. Y ahí vino las dificultades del fulbito, Claro. que hacía que el fútbol no tuviera esa visión del futbolista peruano de patear de larga distancia, Lógico, claro. ¿no? Goles vistos, Claro, laterales fuera del área, no fuera, Claro. o sea, todo era antifútbol en el fulbito y eso evitó un desarrollo mayor del fútbol. Pero hay países como hasta ahora Uruguay y Brasil que tienen escuelas de fútbol, particularmente de fútbol, al nivel municipal es obligatorio por ley y en el colegio es obligatorio practicar los deportes. Así es. Yo tengo una experiencia familiar, personal, que siempre la menciono cuando tengo la oportunidad, que es haber visto el desarrollo de Luisa Fuentes. Yo Mira, ya la sí. conocí a ella cuando se casó con mi hermano, en ya una etapa en que ella ya estaba entrenadora de la selección de menores. Pero ¿sabes qué me impresionaba? Que ella se levantaba, nunca me voy a olvidar, a las 5:15 de la mañana, salía a correr, volvía a las 6, se duchaba, tomaba un desayuno, a las 6:30 estaba en el Estadio Nacional entrenando a la selección de menores. Una disciplina que además no le costaba. El deporte es lo que te enseña justamente a ser disciplinado. Pero además tenía un amor por la gente con la cual trabajaba, que se traducía en que ella tenía una vida sana, tenía, digamos, una disposición a servir a la gente, tanto que cuando ya se jubiló de eso, Lucha siguió trabajando en los equipos de Movistar, con todas las de la selección, todas las veteranas, que se iban a enseñar por todo el Perú vóley. Así es. Y esa oleada que ya termina con esta generación, no ha vuelto a repetirse. ¿Por qué, Hans? ¿Por qué crees que ha pasado? Vuelvo a repetir, la desidia del Estado en la importancia del deporte, porque todos los éxitos deportivos que tenemos vienen de la empresa privada. O sea, Claro. si tú ahorita Los revisas, auspiciadores, digamos, son los que mandan. eso. Sofía Mulanovic, Claro. Ramón Ferreiro, Nicolás Fuse, Así, ¿no? Todos han sido ayudados por la empresa privada. todos, ¿no? El mismo Caro, el O sea, tendrían que skateboard. son los que tienen, digamos, por lo menos las relaciones Anda. que pueden permitirles a nivel familiar o de Anda a colegio. pedirles un sol para que te apoyen para competir afuera. Claro. No te abren la puerta. Claro. El deporte, anda por Perú ahora, el deporte es prohibido. En Perú no puedes, y en el IPD, Así, ¿no? y en el IPD te dan
a los deportistas. Pero a mí me parece realmente, sencillo, a mí me parece que hay que hacer una campaña, despreciable, claro. Hay es un tema ahí. despreciable. Por ejemplo, yo he tenido la ocasión de Sí. cerrar con pilotos míos de carrera en Córdoba, en Argentina. O sea, visite Córdoba, Córdoba, el corazón Claro. de pilotos peruanos corriendo Con los colores de Córdoba. con los colores de Córdoba, ¿no? Y eso no es mentira, porque tengo todo el... Claro, todo claro, lo sí, tengo- sí, todo sí lo he tengo visto, para sí lo he visto, respaldarlo, claro ¿no? que sí. Entonces, allá, por ejemplo, en Argentina, cada estado, como vendría a ser acá, Su cada estado federal, departamento, cada región. tiene su propia agencia de turismo, su propia agencia de deportes. Tú sales de Seiza, Claro, agarras la el carretera aeropuerto. y ves 1, 2, 10, 20, 40, 50 canchas de tenis. Y entre los 100 primeros del ATP tienes a 30, 25 argentinos. Claro, claro. A Se pesar supone que que el tenis es un deporte para duques y condes y no es cierto. Es masivo Mira, y es importantísimo. cualquier deporte. Y es un gran deporte, es un gran espectáculo además. Tenemos 3.000, Julio, tenemos 3.000 kilómetros de mar. Claro. Tenemos una riqueza. Pero Nosotros ¿cuántos campeones tenemos en deportes marinos? de surf. De surf, Cualquier cantidad. cualquier cantidad, ¿no? pero ¿de el qué más? bodyboarding, el bodyboarding, bodyboarding, surf, claro. ¿no? Ya hay Todo- bastante. todo, pero de natación, la Claro. natación en sí No está desarrollada como ¿no? debe ser. Yo me acuerdo que de niño Había me pusieron a mí en el equipo de los delfines, Ajá. que era manejado por un señor que se llamaba el Capitán Mora, un ex militar. El Y que Capitán tenía el colegio Mora. de Champañá. No habrá como sido lugar de- pirata. ¿Ah? Con No, no ese era un pirata. apellido. Era extraordinario, porque él era un excelente educador y tenía 500 a 600 niños en la academia del Champañá. Sí. Cada hora cambiaba y entraban familias enteras. Y me acuerdo mucho porque yo llegué incluso a estar en la selección de menores me llegó a entusiasmar el deporte, pero no continuó. Porque sencillamente en un momento dado se cortó esa posibilidad, los curas decidieron contratar el colegio para otras cosas y se acabó, porque no hay una política continua de deporte. Entonces, la primera cosa que yo creo que estamos viendo acá es que tiene que empezarse desde abajo, ¿no? Para que ese cambio cultural se haga desde Lógico, abajo, ¿no? lógico. Pero el cambio principal tiene que ser los dirigentes del país. Por ejemplo, ¿qué hace el Ministerio de Educación que no le da énfasis al deporte? Que es el responsable. Porque tiene una responsabilidad enorme, con una educación muy complicada como hay en este país, con muchos problemas con profesores, con alumnos, con instancias administrativas que no funcionan, y el deporte se vuelve la cenicienta. ¿Qué habría que hacer desde el punto de vista político, de organización del Estado? Bajar, digamos, la responsabilidad del Estado hacia la educación. Claro. Y comenzar a darle esa responsabilidad a gente, A la comunidad. a la comunidad misma. Claro, claro. Los padres son los primeros interesados en tener a sus hijos bien educados. O sea, las asociaciones de padres de familia juegan un rol muy importante en Así todo el es, Perú así y tendrían que empezar a tener un rol en esto, precisamente, en que Lógico. una parte, digamos, de los ingresos que ellos necesitan para operar y una parte de la importante de la educación tendrían que empezar a girar hacia formas de administrar con la comunidad. Tú no puedes, yo recuerdo esa gran anécdota de Angela Merkel, que fueron los médicos, los ingenieros, y La otras expresidenta profesiones, de la Alemania. expresidenta de Alemania, Sí, que claro. le fueron a reclamar que cómo era posible que los profesores ganaran más que ellos. Claro. Y ella les dijo, ¿quién les enseñó a ustedes? Qué buena respuesta. ¿No? Los Extraordinaria. dejó calladitos a todos, se fueron. Claro, claro, Lógico. Entonces, aquí, mientras tengamos a los maestros igual despreciados, mal pagados, mal considerados, nosotros somos lo que los maestros nos enseñan a hacer, además de que nuestros padres ocupan nuestra educación una parte, pero la otra Claro. parte está en responsabilidad de nuestros maestros. Claro que sí, ¿No? claro que sí. Ahora, el otro tema es que el deporte es algo que es muy familiar, ¿no? Entonces aquí yo creo que es clave incorporar a la comunidad, o sea, a las familias. Junta a la familia. A juntar a la familia, pero además se hace espontáneamente. Pero no es lo mismo una pichanguita donde toma cerveza después que una política deportiva. ¿No es cierto? Jugar una vez a la semana, fulbito, así es. Eso no es ninguna Y echarle política cerveza deportiva. después para celebrar la derrota o el Sí, triunfo es terrible. lo que sea, no. ¿No? Te va contra la salud. Entonces, la primera cuestión es que, habiendo gran cantidad de actividad deportiva en el Perú, gran cantidad, es espontánea, desordenada, no es con uso racional de las canchas. Los jóvenes no tienen acceso a las canchas muchas veces porque se alquilan y no se tiene en cuenta que hay que segmentar y separar un espacio para el uso gratuito de las canchas o por lo menos sin el costo que normalmente se cobra. Entonces, y además los colegios barren para adentro. Los colegios no están integrados a la comunidad. Es increíble que las grandes unidades escolares no utilicen sus buses Claro. y la hora de educación física lo lleven al mar Claro. y los hagan nadar a los Claro, chicos. Y les enseñen con profesores, con también salvavidas. Claro. ¿no?
Claro, y una ambulancia ahí, claro. o sea, como todo debe ser. ¿no? Claro. A nadar en el mar, además, ¿no? A nadar en el mar. Aprender a nadar en el mar, no en piscina, sí. que es inofensivo. No A pasa nadar en el mar nada. te sirve, además que es un excelente deporte. No solo Sí. perdóname Julio, no Sí. solo es un deporte, sino aquí contribuye y está relacionado con la salud física de la persona Eso es muy por el importante. sistema de inmunología y de protección de tu cuerpo hacia las enfermedades. Claro, Te claro. hace una persona más fuerte. Tu cuerpo está oxigenado completamente gracias al agua fría, hace que hasta el último dedo esté con oxígeno Claro. y se evitan las diabetes, Claro. se evitan los cánceres, se evitan los tumores. Son la ruta más barata para resolver los problemas de salud. Eso es evidente. Nosotros La pensamos- buena alimentación Nosotros ¿no? nunca se hizo vino la pandemia y en vez de decirnos coman esto, hagan deporte, hagan sus planchas, ¿no? Claro, ahí nos en la sala de su encerraron. casa hagan estos Claro. ejercicios, nos Aeróbicos. encerraron y lo primero que hicieron abrieron los deliveries de hamburguesas y de pizzas. Lógico, fue el gran negocio del siglo, ¿no? Claro. Nos enterraron, o Así sea, es, como claro, en una claro corrida que de sí, toros, claro o sea, que sí. nos hicieron engordar Claro. y después nos metieron el Claro. clavo en la espalda. Pero yo voy a lo siguiente, ¿no? ¿Cuál sería el primer cambio que habría que hacer para que el deporte se vuelva así parte del currículum escolar y esté A la presente? mala. A la mala. Destruir todo lo que hay ahorita y, por ejemplo, en el caso del fútbol, olvidarte del mundial que viene Claro. y meter todo el dinero que hay en La base. la base, en las divisiones inferiores semilleros. Porque se Y con gasta, todos mira, los deportes. me parece inconcebible que se hayan gastado un avión privado para irse hasta Qatar. Lo que ha ganado Gareca ha sido escandaloso, pues. Sí, pues, claro. Eso, ¿Cuánto eso- ganaba, a propósito? No sé, ganó 36 millones de dólares, no sé, una cantidad. ¿Al año? Sí, una cantidad de exuberante de dinero. Claro, o sea, que no lo gana un nadie, sueldo pues, que no lo claro, gana nadie. claro, claro. Entonces, nosotros somos un país pobre. Entonces, Claro. tú sabes la cantidad de niños que podrían haber crecido educados y bien alimentados sin anemia con ese dinero, Claro. ¿no? O sea, Somos es muy faraónicos, injusto. somos faraónicos en ciertos gastos que son de espectáculo, que demuestran poder, y somos pésimos en el gasto Pero mínimo para construir, ¿no? todo está en la relación, pues los medios de comunicación, ellos quieren vender publicidad, necesitan su mundialito, Claro. necesitan que Perú juegue. Pero yo creo que se podría lograr una cierta armonía, ¿no? Entre, digamos, el sector privado, porque en ningún lugar el sector privado actúa como acá, con esa libertad de hacer lo que le parece en el no sector pensamos deportivo. en el futuro, o sea, Como queremos país. soluciones de ahora. No, hay Entonces, que clasificar. las al mundial. academias de fútbol podrían ser una buena solución, Claro, pero definitivamente. tenía que haber pues ahí inversión, subsidio, Lógico. pagar a los mejores profesores. Estoy seguro que ni siquiera hay los suficientes profesores de fútbol para cubrir todos los colegios del Perú. Mira, lo que ¿No? se hace en Europa, en países Sí. como Suiza, Austria, Bélgica, Holanda, Alemania. Te van a decir que son los desarrollados los que tienen plata, los pitucos del mundo, pero no es eso, así, ¿no? eso no es así. Es un ejemplo más bien de cómo hacer bien las cosas. Eso se puede hacer con el dinero que el Estado desperdicia en otros asuntos que no tienen Claro. ninguna importancia, ¿no? Claro. Que no tienen ninguna importancia. Claro, ¿no? claro, Entonces, claro. si tú agarras ese dinero. En y el lo ahorro, ¿no? utilizas, El ahorro, porque y una cosa que a mí me resulta impresionante es, por ejemplo, esta idea, cuando se hace el plan de construcción de colegios, ¿sabes lo que hacen estos bárbaros? Derrumba las escuelas, Sí. porque el contratista con eso obliga a que de todas maneras le paguen. Derrumba las escuelas cuando muchas veces pueden ser remodeladas, Arregladas. o pueden ser arregladas como mejor solución y más barata, pero se derrumba la escuela, entonces se quiere construir una desde abajo. Pues ese es un mito. Al final no se construye la de abajo y la gente queda en instalaciones provisionales. Lo mismo con los hospitales. He leído hoy día y me indignó. Todo es negocio. Todo es negocio Todo y es todo se negocio. vuelve, además, Todo es una corrupción. irresponsabilidad total, ¿no? Y lo mismo pasa con la infraestructura deportiva. Las losas que hizo Belmont siguen ahí y abandonadas, porque Castañeda tampoco ha hecho mucha obra en el terreno deportivo. Ha hecho algunas, pero no ha hecho suficientes. No Mira, hay un plan. Digamos, para cerrar esto Sí. rápidamente Sí. nomás, yo te voy a poner el ejemplo. Mira, el Colombia, cuando el Perú invertía 20 o 30 millones al año en deporte, Colombia invertía 300 millones. Ahora tú comparas, el último juego de Sur le hemos ganado a Aruba, a Sí. Panamá, Sí. a Uruguay y Paraguay. Ya. ¿Por qué Aruba? ¿Cuántos habitantes hay en Aruba? Claro, ¿Cuántos poquito, una habitantes isla. hay en Panamá? Claro. ¿Cuántos habitantes hay en Uruguay? Es simplemente por la cantidad de gente que hay en el país, es que Claro. hemos conseguido muchas medallas. Claro, Pero si tú comparas la cantidad de medallas que hemos conseguido contra las que consiguió Colombia o Ecuador, por ejemplo. Sí, pues que es un país más desarrollado que el Perú. Ecuador es el Ecuador, que era el que enanito. despreciábamos por la guerra que había habido con ellos, es un país que ha Tiene crecido enormemente. 5 o 6 claro. veces. ¿Por qué? Es Porque verdad. el presupuesto del Estado al deporte es muy alto. Por supuesto. Clasifica al Mundial, le gana a Perú cada Mira, rato un en el solo fútbol. ejemplo te va a decir lo difícil que es en el Perú y que habría que cambiar las cosas. La Municipalidad de Guayaquil es para 3, 4 millones de personas. ¿Ok?
tiene 3 veces más presupuesto que la de Lima. Imagínate. En Lima se lo devora su presupuesto de los trabajadores municipales porque no hay una política racional, hay demasiado personal, pero además porque no existe una política de ingresos que tiene que ser restituida por el Estado. Entonces tienes ejemplos, ¿con qué plata van a invertir en canchitas o van a invertir en el deporte? Para empezar. Es que ellos tienen otras prioridades, ¿no? La casta política tiene la prioridad de sus sueldos, Así es. de vivir bien. Claro, la burocracia barre hacia adentro, lo que yo siempre digo. Claro. ¿no? Barren hacia adentro, hacia Ellos, casa. mientras ellos estén bien, La ¿qué casa importa? gana, la casa gana. siempre claro. va a ganar. Pero yendo al deporte, a ver, ¿qué alternativa podría haber? Por ejemplo, en el Perú no funciona, pues, las federaciones no funcionan para nada. No, Veo eso que están desfinanciadas, y Al acá contrario, habría que tener un líder, ¿no? Sí. Un líder del sector educación que transforme esto, ¿no? Sí, para empezar, ¿no? Necesitamos una persona que tenga una visión completamente abierta al asunto. Claro. El peso, lamentablemente... Mira lo que se hizo en los Panamericanos. Estuvo Neuhaus, que no era precisamente pues un líder carismático, porque es un gringo así con cara de malo, ¿no? Pero digamos, era un tipo eficiente. Sí. Y organizó lo que fue un ingeniero, ¿ah? Claro, un ingeniero, y que incluso fue, ni siquiera era especializado en deporte, nada, pero... Tablista. Tablista encima. Y lo votaron del IPD, cuando era presidente de la Federación de Tabla, lo votaron del IPD. ¿A él? A él, sí, ¿no? Para que veas cómo... Tú sabes todos los chismes de la profesión, ¿no? cómo se manejan las cosas. O sea, el IPD torpedeó a la Federación de Tabla, que estaba manejado con Neuhaus, lo sacaron. Yo estuve en el colegio con el papá de la chica Mulanovich. Y la contrataron, lo contrataron al señor Carlos Neuhaus para manejar los Claro Panamericanos. que sí, que fue un acierto. Un acierto. Además, claro, hubo plata, hubo previsión para hacerlo, y él además demostró una excelente capacidad de planificación y ejecución. Y ahí realmente se hizo algo que no se ha repetido. Y ahora resulta que las instalaciones, ¿tú sabes si se están usando, Hans? Mira, para muestra un botón, ¿no? Se construyeron un estadio de waterpolo, claro, como para 25.000 personas. ¿Quién ve waterpolo en este país? Y la selección, y cuando quiso viajar la selección peruana o de sur, le dijeron que no había plata, y no viajaron. Y la excusa fue de waterpolo. Sí, y la excusa fue que como estaban jugando mal, iban a hacer el ridículo y por eso que no iban. Cuando, al contrario, cuando tú juegas mal, necesitas competir internamente para mejorar. Claro. Y más aún teniendo la infraestructura acá, porque tenemos una piscina que costó miles de millones de soles. Ya. Te estoy hablando de un estadio para 25.000 personas para ver. ¿Y no se le puede dar otro uso aparte de waterpolo? ¿A una instalación así? Para que los niños aprendan a nadar. Claro. De los colegios del Estado. A eso voy. Eso es. Claro, y eso se llama ahora, es un reservorio de viejitos más o menos motivados por el deseo de ganar dinero, y que ha resultado un sitio donde el Estado manda, porque los puestos son buenos y pagan plata, te mandan a un montón de personas que sacan de otros lugares, ¿no? Mucha gente adulta no puede caminar, pero sí lo puede hacer dentro de una piscina. Como decía, viejito es de la dirección del... No, le llaman, ¿cómo le llaman ahora? Legado, le han puesto legado. Y el legado ha servido hasta para importar oxígeno. Sí. O sea, entonces, está bien, ya pasó la crisis, pero hoy día resulta que todas esas instalaciones están abandonadas. O sea, acaban de desalojar la vía panamericana que se había convertido en un gran hospital, ¿no? No les importa. Claro. Y los panamericanos lamentablemente fueron hechos en gran medida por intereses políticos, personales, claro, pero de todas maneras, ganancias. De todos modos ha sido... No acumulamos sobre los éxitos. Claro. ¿No te parece que los colegios deberían de poder utilizar esas facilidades para poder entrenar? Pero si esa es la idea, Julio. La idea es esa. Como en Barcelona, ¿no? Que usaron toda la infraestructura de las Olimpiadas para mantener una actividad deportiva continua, que ha hecho que eso se vuelva un emblema de lo que se hace con una Olimpiada. Hemos tenido la bendición de nuestro Señor y de nuestros padres de haber podido crecer en colegios que teníamos todo. Nosotros hacíamos una decatlón todos los años. Yo tenía 7, 8 años, primero, segundo grado, y era decatlón. Salto alto, salto largo, natación, etcétera, 100 metros con vallas, 100 metros sin vallas, 4.000 metros, maratón 1 kilómetro. O sea, acá digamos, entonces, para poner los problemas en la mesa. Claro, eso. El primer problema es la organización del deporte en las federaciones, que son anacrónicas, una forma anacrónica. Segunda cosa, los intereses comerciales negativos, porque hay buenos intereses comerciales que están cruzados con el interés en usar el deporte como una herramienta para ganar plata, muchas veces de manera non santa. No hablo de los auspiciadores ni los sponsors, que son indispensables aquí o en la China, sino hablo de el manejo que tienen las autoridades alrededor de la publicidad y de todo lo que hay. Tienen que poner gente capaz, Julio. ¿No? Gente y tercero, preparada, no hay deporte en los niveles básicos, lo cual quiere decir que en la educación, en todos los estamentos, tiene que ser incorporada. Por ejemplo, el Perú no tiene nada en las universidades. Una etapa en la cual todavía un joven puede perfectamente desarrollar habilidades deportivas. Lo que me dolió a mí, yo entro a la Universidad de Lima a estudiar y vi cómo destruyeron mi cancha de fútbol para poner un estacionamiento.
de autos. Bueno, ahí, O con sea, esa frase está describiendo lo que pasa en el deporte. Eso, Amigos, o sea, vuelvo con ustedes en la segunda parte de esta entrevista con mi gran amigo Hans Firmas. Sin floro, con la conducción de Julio Schiappa. Divirtiendo bastante con Hans Firmas porque estamos hablando del deporte, pero el deporte tiene en este país una realidad trágica, que es que no se practica en la cantidad de vida para modificar la situación de salud de la gente, no se tiene una política deportiva hacia los niños, porque ir a la academia de fútbol no es como hacemos aquí en el Perú, que va uno el sábado y es el único día en que un niño se recrea y actúa o interactúa con sus compañeros en el deporte. Se trata de crear una sociedad motivada, enlazada por la práctica deportiva y que esto transforme la realidad humana que vive la gente. Y con Hans vamos a hablar ahora sí del deporte espectáculo. O sea, el deporte se ha vuelto el espectáculo más importante, creo que hay en la historia humana, ¿no? No creo que haya algo que sea parecido. No hay... La Fórmula 1 se acerca mucho, pero el fútbol es el rey. El rey, ¿no es cierto? El rey es el fútbol, ¿no? El último fin de semana ha habido en el Gran Premio de México 400.000 personas, ¿no? 400.000 para ver una carrera de autos, sí. En autos también. Es espectacular. O sea, lo que pasa es que el Fórmula 1 es un espectáculo también extraordinario, ¿no es cierto? Sí, es otra cosa. Aunque hagas una carrera de carcochas en algún momento, igual va a ir la gente a verlo porque así es. Es la competencia. Quién gane, quién pierda. Y la magia de la tecnología y todo eso. Y tú sabes, pero empecemos por el fútbol. Vamos al fútbol, sí, claro. El fútbol. Sí, el fútbol. ¿Qué es lo que tú crees que pasa en esencia en el fútbol del Perú? ¿Qué fallas institucionales y qué fallas en la conducción han habido de este deporte? Bueno, vamos nuevamente al principio, ¿no? Yo, si fuera presidente de la Federación Peruana de Fútbol, lo primero que haría es meter mis 100 fichas a las divisiones inferiores. ¿Tus 100 millones de soles? Todo. O sea, todo, ¿no? Y parar acciones, no ir a la Olimpiada, no estar metido en nada hasta que no. O sea, mandar a mis jóvenes, claro, a mis sub-16, sub-17, claro, sub-18, ¿qué importa que les hagan 10-0, 5-0? Claro. Pero van a aprender a jugar, claro, o sea, les va a servir de experiencia. Va a ser un proceso formativo. Pero sí, lo que yo quisiera sería eso, ¿no? Contrataría, por ejemplo, a 100 entrenadores de fútbol, claro, y los mandaría a que recorran todo el Perú. Claro. Que ubiquen un jugador de 7, 8 años que diga, me gusta este chico. Primero, análisis de sangre. Uy, este chico tiene anemia, ya, corrijan la anemia. Buena alimentación. Claro. Y que lo comience. Como se hizo con la voleibolista, lo que hizo aquí la Caso con Maradona. ¿no? Como hizo con Maradona en Argentina. Lo mismo. Claro. Y con Messi. Claro, o sea, claro. yo no ellos han salido de las escuelas de fútbol, ¿no? Sí, yo no estoy inventando nada. Claro. Simplemente. Son las escuelas de fútbol que hay a nivel municipal y a nivel local. Tú tienes que copiar. En Europa, no sabes, te rebuscan hasta debajo de la mesa los futbolistas. Claro, y no sé si te conté que ahora cada vez que te inscribes en una escuela de fútbol, te hacen un análisis genético. Ah, sí, he leído en algún lado, imagínate. Es una locura, porque el análisis genético te va a determinar si el chico va a ser mejor arquero o mejor delantero. Qué increíble. ¿Va a ser defensa o Si mediocampista? el fútbol es el lugar donde o si debería jugar fútbol, claro, o no debería jugar fútbol. Claro. El análisis genético, ¿no? Qué interesante. Porque, por ejemplo, un chico quiere ser delantero derecho, pero el análisis genético le va a decir, mira, tú tienes muy buenos reflejos, ¿no? Arquero, pero es que no tienes velocidad. Claro. Y eso te lo dicen los genes. Claro. O sea, está llegando a tal punto la tecnología que se está creando jugadores de fútbol de acuerdo al puesto. A la medida. Incluso yo he leído de que es posible poniendo sensores que ya los están usando, pueden medir, por ejemplo, las patadas, qué velocidad tienen, cuándo patea más, quién patea mejor. Ahora no puedes engañar a tu entrenador, porque te miden la cantidad que corres en todo el partido. Te miden. O sea, al final del partido sale cada jugador corrió tantos metros. Porque hay aparatos que se ponen en la muñeca. Sí, claro. Les ponen ahora aditamentos de todo tipo. Entonces, todo eso es una tecnología que se está haciendo que el fútbol esté a un nivel de alta tecnología como el automovilismo, igual que la Fórmula 1. Claro. Entonces, nosotros, por ejemplo, no utilizamos nada de eso. Claro. No, ni siquiera el entrenador peruano lee libros relacionados al fútbol, porque se actúa siempre en desacuerdo. ¿Y tú sabes cómo le ha ido, por ejemplo, a la Academia del Real Madrid, que se creó en Lima,
que empezó a funcionar. Primero Sí, por distancia, pero parece que no le dio pero bien, no, ¿no? no, no. Porque no hay un movimiento, pues, ¿no? No hay una base que haga que haya un activismo No hay una política. de padre de familia y del Estado y de la sociedad y de los municipios para comprarse el pleito. Mira, Tejada estuvo en San Borja, pero San Borja es un barrio de jubilados, o sea que yo no recuerdo que haya hecho algo trascendente, quizás en su primer periodo sí, pero algo trascendente, salvo construir unas cuantas canchas en el deporte de esa localidad. O sea, eso te explica una crisis estructural, porque él era un líder natural, ¿no? Que podría haber surgido alcalde de un distrito importante, tenía recursos, pero su resultado... Yo en mi barrio jugaba en la calle, ¿Ah? Julio. Yo jugaba de maranga en la pista, Claro, o sea, fulbito. cualquier espacio de Yo barrio. suerte que iba al Humboldt, como Claro. te vuelvo a repetir, al Claro. colegio de lunes a viernes, Claro. y los 5 días hacía deporte. Lógico, claro. Pero a la hora del fin de semana de mi barrio, era jugar en la calle y pelearte con los policías, pelearte con los vecinos. Claro. Yo he pasado algo de eso. Yo tenía frente a mi casa, Sí. vivía Toto Terry nada menos, así que tenía unas cuantas oportunidades de aprender de él algunas jugarretas así de fútbol. Bueno, pero hablando en oro, Sí. el espectáculo genera millones, es una industria espectacular. Sí, así es. Y esos millones no son reinvertidos en lo que es la vida práctica del deporte, porque se ha vuelto solo un negocio. Aquí En está la otros países discusión. no, ¿ah? En otros ¿Cómo hacen países otros países? sí, en otros países Pagan tributos. es, digamos, por ejemplo, a un equipo de primera división Sí. le exigen tener un equipo de segunda división, le Ya. exigen tener un equipo sub-17, Ya. uno sub-16, uno sub-15, uno sub-14, A uno... cubrir todo el o sea, espectro. todo. Si Ya. tú no tienes un sub-8, Ya. no puedes tener un equipo en primera división, por Ah, ponerte un qué ejemplo. interesante. Entonces, te obligan a hacer toda una formación conjunta de cada edad del futbolista, ¿no? Claro. Y te obligan a tener psiquiatras, psicólogos, y una serie, hasta antropólogos, y personas que de alguna manera puedan influir en la educación deportiva del niño a través de diversas cosas que no tienen nada que ver con el fútbol, Claro, claro. como la psicología, ¿no? Claro. Un jugador de fútbol muchas veces se falla un penal no porque sea malo, sino simplemente porque no tiene su mente controlada para controlar su pie y patear bien la pelota, y que como le pasó a Cueva Claro. y eso te lo cuento, porque yo he leído como 10 libros de fútbol, y en todos los libros de fútbol dicen sobre el penal que nunca se lo des a patear a un principiante cuando estás en un mundial de fútbol. Claro. Y lo primero que hizo Gareca se lo dio a patear a él, teniéndolo a Guerrero y a Farfán Que probablemente lo hubieran acertado. lo hubieran acertado. Entonces, ¿eso a mí qué indicio me dice? Que el entrenador Gareca no lee libros de fútbol. El entrenador de aquel... Gareca no lee libros de fútbol, porque si de no 10 está, libros... no está actualizado. Claro, Eso- si eso- los 10 eso- libros te dicen que no lo hagas, y Claro. lo haces, Claro. Claro. o tú crees saber más que No, ellos. es que ocurre que todos estos que se han vuelto los gurúes del fútbol también están presas del espectáculo, no están presas de la política deportiva. Entonces, un cambio que tú dices que habría que hacer es que los clubes tengan obligación de tener todas las selecciones hasta los 8 años. Así es, Pero, correcto. aparte de eso, hay un problema que es los recursos para que el Estado pueda movilizar, o el sector privado, quien fuere, pueda movilizar pues fundaciones que muevan el tema del fútbol. ¿Cómo se hace El eso si dinero la hay. plata se la llevan los... El dinero lo están destinando a lugares equivocados. Por O sea, ejemplo, a mí me pareció infame, no sé si la palabra es correcta, Julio, ¿no? es- El viaje a Qatar, que se pegaron desde, no sé, no acuerdo, de París creo que fue, ¿no? No sé. Un viaje carísimo, Fue una millonada, una locura, una llevando locura. familiares, a las esposas, a todo. Si tú dices, ¿en qué mundo vivimos que se pueden echar una cantidad de dinero así Pero yo- en un viaje faraónico? yo ¿no? con pagarle 20 o 30 mil dólares al mes a un entrenador de la selección peruana me parece más que suficiente. ¿Y cuánto se le paga a Gareca? Me decías tú que era como No 36 sé, fueron millones. 36 millones al año, algo así. Fue ¿Cuánto? al año. 36 millones no al- tengo Ya, no tiene así, de repente todo su periodo ganó Pero 36. es una cosa cifra- fabulosa. prohibida. Es como rector de universidad, que acá en este país de las peores universidades ganan 2,5 millones de soles al mes. No puede Imagínate, ser. claro. No, claro. Hay una desproporción total. Y era lo que pasa en la Universidad de San Martín, que también a mí me extraña que la Universidad de San Martín, siendo privada, Claro. haya quebrado a su línea aérea y ahora haya mandado a segunda división a su equipo de fútbol. No invierte en el equipo de fútbol. Entonces, no. La universidad con No esos le da dos prioridad. datos me dicen que no sirve. Que no sirve, claro. Es una universidad que no sirve. No o le sea, da prioridad o sea, ¿cómo vas a descender a tu equipo de fútbol teniendo una universidad que te respalde Claro. para la
formación de Vallejo, nuevo. no te olvides que mientras estaba en elecciones, el dueño de esa universidad le metió duro plata, ¿no? Y después abandonó es que todo esfuerzo. el Cholo, y con cariño se lo digo al Cholo, porque se lo digo con cariño, es muy inteligente. Acuña, por supuesto. que sí. Acuña Sí, yo lo conozco, es sí, una muy persona, claro. me pueden decir que muchos que no sabe hablar lo que quieran decir, pero es una persona muy centrada, muy sagaz, inteligente. muy sagaz. Sí, yo lo he visto en su negocio Su también. equipo de fútbol es una parte, digamos, de la demostración de lo que... Ahora, ellos, ¿cómo están? ¿Cómo está a propósito el equipo de la César muy Vallejo? bien. Así, ¿no? Va a la... Tengo entendido- Disculpa mi ignorancia del No, fútbol, no te pero- preocupes, es que va a competir, creo, a la Sudamericana junto a la U. O sea, ahí está en la línea. En cambio, el San Martín se fue para abajo. A la segunda división se ha ido. Qué bárbaro. ¿No? Bueno, Entonces, ahora, hablamos del fútbol, pero ¿cuál va a ser el futuro? Porque ahora que no hay mundial, ha bajado el entusiasmo, ya el público no está en tensión, sin embargo, van en masa, se masacran entre los partidos, frente a los partidos que se pierden o se ganan. es la Entonces, frustración que vamos a sentir nuevamente a partir de febrero del próximo año de ver alianzas perdiendo 4-0 contra cualquier equipo en Sudamérica, viendo a la U también perder 3-0 o 4-0. ¿Y cuál es el secreto para lograr que los equipos funcionen? Estos Hay equipos que agarrar a los profesionales? niños. Ya, ese es uno. Eso es Pero formar. ¿cómo haces con los actuales? Que son parte de un Lo que espectáculo. pasa- lo que no pasa- puedes cerrar los estadios y decir a los equipos que no funcionan. O sea, ¿qué No, puedes lo que hacer pasa es ahorita? que tienes que agarrar a los jóvenes que tengas, A los jóvenes, a los mejores. a los de la de sub- 17, de la sub-17, sub-16. Claro, ¿Por qué? y subirlos. Porque acá, ¿qué es lo que hacen? En Perú contratan a jugadores de 35, 36 eso años es absurdo. de otros países Que están con con la edad sueldos de vencida. 300, 400 mil dólares al año. Sí, pues una barbaridad. Entonces, yo digo, pucha, si yo dejo de contratar a ese jugador, ¿qué puedo hacer yo con 400 mil dólares al año? Todo lo que podría hacer por las divisiones inferiores. Pero no te hablo de un jugador, te hablo de 7, de 8. Claro, que son extranjeros. ¿Y por qué se hace todo? Tú ya sabes por qué. Claro, hay una industria, Hay una industria, pues. clandestina del fútbol que es toda la negociación de Y los ahí pases viene y todo. lo de las barras bravas. Así es. Ahí digamos, vamos, a ese tema. Es ver a tu equipo, de lo que ha sido tu equipo, cómo es masacrado prácticamente a Pero cualquiera. ojo, hay una imagen de un tipo, un delincuente, además, probablemente delincuente, disparando en la calle para matar a estas 3 personas. Así es. ¿Cuál es el origen del fenómeno de la barra brava, crees tú? Es De que este nivel de violencia. Lo que pasa, Julio, es que no podemos ver este asunto como si fuera una célula separada del resto de la sociedad. Ya. ¿No? La barra brava es un reflejo. Claro, es una parte Es de una la sociedad parte, que está y marginada. recuerda lo que no- pasó claro, con Sagasti, claro. cuando asume el poder. Claro, el no hay día barra que- brava de La Molina, San Isidro, Claro. Miraflores, ¿no? El día que pierde, que renuncia Merino, Claro. fueron las barras bravas contratadas, Así es, claro. las que lo ocasionaron. Claro. O sea, no estamos hablando de Claro, o sea, hubo la de dos movilización- oncitos que pueden- Hubo la movilización espontánea de los jóvenes, pero también las barras bravas en la noche se encargaron de hacer leña a la tú ciudad. veías con la camiseta. Claro, y- claro, y claro. La U y la Alianza y Claro. estuvieron juntos, hicieron. Claro. Es que hay inclusive en la U, yo sé que hay dos divisiones ahora que están tratando de agarrar el poder. El club lo primero que debería hacer es ¿Pero qué son las empadronar- barras bravas? Son entonces grupos de fascinerosos que recorren las calles, eso es lo que más ve la gente, ¿no? digamos, Pero son grupos tribales, gregarios, que tienen su razón de ser en que el amor al deporte une a una tribu de jóvenes. Es que ahora se ha vuelto más complicadísimo. digital, ¿no? Mira, el mismo nombre, la trinchera norte, trinchera, ¿no? Claro, de combate. El otro, el comando sur. Claro, de guerra. O sea, todo es guerra, ¿no? Entonces, nosotros, es que ellos también han nacido pues en la época de Sendero, los chicos estos. Claro, en la época de violencia. La claro. época de violencia es donde... Pero porque- una pregunta, ¿lo digital está también facilitando la congregación de la barra, me han dicho? Sí. ¿Es cierto? sí, es cierto. Tiene un es cierto. efecto importante Es cierto, en es que cierto. la barra ya es mucho más multitudinaria, ¿no? Es cierto. Yo te digo que la barra de la U, por ejemplo, inclusive cuando la gente no se da cuenta, pero ellos se sientan en la tribuna sur no Claro. desordenadamente, perdón, en la norte no desordenadamente, Ordenadamente. sino cada, digamos... Alguien hizo el mapa, además, para que se sienta. Claro, o sea, hay gente que tiene el derecho de sentarse en el medio, Claro. que son los jefes, y Claro. sus subalternos van al costado, y los otros... Claro. Y la U tiene subbravas, o sea, Claro. barras Barras bravas. subbravas, ¿no? Claro. Por ejemplo, tiene una en Ayacucho, tiene otra en Junín, tiene otra en... ya. Tiene inclusive en O sea, Europa. descentralizada. Inclusive en Europa tiene también sus bravas. Cuando juega la selección peruana, ellos también van a alentar al jugador de la Y U. en Alianza también hay esto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Hay aquí un tema que es el control policial, que eso es una parte. Pero la otra es qué puede hacer el fútbol
para limitar la acción de la barra. Se ha hecho en Europa, ¿no? En Europa hubo un movimiento también terrible Lo que pasa de ese es tipo que y se ha aquí controlado. muchos dirigentes de los equipos de fútbol utilizan a las bravas no para interés del club. Hasta en invasiones de terreno, perdón. Los hasta en utilizan actos para delictivos. Claro, entonces les dan entradas gratis, le dan dinero, entonces si ellos tienen un problema con el club, las barras bravas salen a defender al dirigente. Claro. Entonces, ¿quiénes pueden hacer eso? Eso es Delincuentes, tribal, claro. tienen que ser delincuentes. Claro. Entonces, si Que se tú- meten a amenazar a los jugadores, por ejemplo, cuando hay una exigencia que le paguen, ese tipo de Claro. cosas, de repente aparecen barras bravas que los cuadran, que Los cuadran, o con sea, lisura y media, claro. Eso no se puede permitir. Tú ves en cualquier partido en Europa, el público está sentado y lo único que tiene que hacer es así para poder estar en la cancha de fútbol. Claro. O sea, pero haz así en pleno partido para que veas la sanción que te va a caer, ¿no? O sea, y además, por educación, nadie se va a atrever a hacerlo. ¿No? O sea, entonces por eso, lo de las barras bravas, a pesar que Jaime Pulgar Vidal, que yo también lo quiero, lo admiro mucho, dice que la educación no tiene que ver en esto. Sí. Yo creo que sí tiene que ver la educación. Bueno, por lo menos Porque son gente que son prófugos de educación, o sea, porque realmente muchos de los barristas, jóvenes sobre todo, son gente que abandonó la universidad, que abandonó el colegio, Y está la demostrado, secundaria, así es. que se han ido de la secundaria, son jóvenes que están en las calles pateando latas, a veces buscando un espacio de diversión, y este espacio de diversión se vuelve la barra, que además no funciona solamente cuando hay partido, la barra brava se vuelve una forma de vivir. Lo que pasa es que el barrista ya no puede vivir solo. O sea, Así es. deja, Vive en la tribu. claro, él deja de ser un ser individual, o sea, no tiene propia personalidad. Claro. Tú lo lanzas a la pista solo y no sabe qué hacer. Es un buen padre de familia en su casa, pero puede ser un exacerbado Atila en la barra. Entonces, ¿no? es algo incontrolable. O sea, si tú no puedes controlar tus propios Impulsos. en este caso muy bien dicho, impulsos, estamos hablando de un problema ya Pero psicológico. tú sabes que está estudiado de que, en primer lugar, la edad de riesgo para la violencia se da entre los 16 y los 24 años. Esa es la edad de riesgo en la cual hay la mayor cantidad de homicidios, hay la mayor cantidad de delitos que se cometen en ese lapso de edad, crítico para toda sociedad. Y además está demostrado de que la mayor parte de aquellos que cometen de la violencia, 86% de los homicidios son cometidos por hombres. Mira, qué buen dato. Mira, 14 por mujeres. O sea, es una diferencia Pero abismal. con toda esa data estadística que tú Pero tú me déjame la terminar. dices, sí. Y resulta que los romanos tenían un gran problema con los jóvenes bárbaros que vivían en la ciudad de Roma, porque vivían en las barriadas y se metían a asaltar la casa de los ricos en temporada de verano, que era pues época de calor, y se metían por la acción de la testosterona que los volvía pues eran bárbaros ya en la manera de pensar y eran unos bárbaros de la actuación. Entonces saqueaban la casa. ¿Y sabes lo que hicieron? Crearon el servicio militar. A partir de ahí, Claro, para que las tuvieran algo que legiones hacer. eran parte del servicio militar. O sea, metieron, en lugar de tener mercenarios, reclutaban a ciudadanos, a jóvenes, bueno, no eran ciudadanos, pero a jóvenes que los metían ahí. Y los hacían marchar todo el día como para que no hubiera los disturbios. Y mira, a lo que voy es que hay un problema aquí, que es una etapa de riesgo, donde estoy seguro que el núcleo de los barristas son estos jóvenes. Sí. ¿No? Y adultos que adquieren o persisten en una práctica cultural agresiva y anti-convivencia. Entonces, el tema principal es que hay que tratarlo por ahí. No es solo la represión, que le metas gas, ¿no? Porque No, la eso represión los no va- vuelve héroes, no es así. No es así. Entonces, acá es un tema más de... Vas a tener otro Indio Brian. más acá, intenta- mira, por ejemplo, una cosa clave es empadronarlos, porque tú con eso vas y averigua la policía o averiguan las personas que están a cargo de la parte social, averiguan si está Juanito en su casa o está tirando piedras en la calle. O sea, hay todo un problema de control social acá, ¿no? Porque tú con un empadronamiento, inclusive antes de darle el carnet, puedes verificar sus antecedentes. Claro, lógico. ¿No es cierto? Lógico, Y saber, claro. no, tú no puedes ser barrista, mira, ¿no? Claro. Tiene 3 Y hacer asesinatos. prueba de alcoholemia a la hora de entrar, por ejemplo, al estadio, que es algo elemental. Pero eso Se ha lo hecho- dice la ley y no lo hacemos. No lo hacen, ¿no? Si acá no se hace control Con ese antidopaje. aparatito que se hacía para el control de la Claro. temperatura, tú puedes controlar también... si alguien está Ahora borracho. el problema no está mucho dentro del estadio. ¿Ah? No, afuera. Yo diría que... En la calle. Dentro del estadio... Es que en la calle se produce el cambio de conducta, ¿no? Es Claro. que cuando ya terminó el partido están frustrados y además ya la gente se ha echado su trago, pues se meten con trago al estadio. El problema es ¿no? el consumo, hay un gran consumo Droga. de alcohol de baja calidad y de pasta Droga. básica y cocaína entre los barristas. claro. Entonces eso los hace perder el control de su comportamiento también, ayuda mucho.
Bueno, acá se la impone- masa, tú sabes, el comportamiento de la incontrolable. masa, ¿no? Estás con 100 personas, uno tiene una botella, dos tiran una y comienzan a todos a tirar Claro, una botella, claro, ¿no? claro. O sea, es un poco eso. Es un comportamiento, digamos, que corresponde a las hordas, pues, humanas, ¿no? O sea, tiene una lógica, en la historia ha existido ese tipo de conducta de colectivo siempre, siempre. sí. Y como te digo, ahí el grupo de edad que te estoy contando, que además hay todo este tema de la violencia, que tiene que ser controlado con la educación, por un lado, pero además sobre ellos hay que actuar. O sea, es como que tú digas, yo meto preso a todos los delincuentes y dejo sueltos a todos los barristas. Tú tienes que ir a actuar con los barristas. Por ejemplo, responsabilizando a los adultos que están organizando esto en términos del crimen, porque son grupos que también actúan como bandas criminales, no digo la barra completa, pero sectores de ellos pertenecen a los jóvenes delincuentes que están en los barrios, ¿no? Sí, yo no quiero mezclar a santos con diablos, porque sé, yo he sido testigo también, porque he sido parte de la barra, de que hay gente que realmente es buena onda, es barrista, Claro que sí, que por quiere supuesto, el fútbol, ama el respetable, deporte. claro. ¿no? Pero hay otros que se dedican a vender la droga, Pero a facilitar el trago. el otro ¿no? entra, justo a eso el iba. ejercicio violento del poder de los líderes, por eso Eso, es un tema ¿no? también El otro grave. el otro es parte de la barra porque es narcotraficante y le vende pues a 20 barristas Claro, hace la, su la negocio droga, ahí, ¿no? Y claro. hace su negocio. Claro. Y el otro es un sicario, ¿no? Bueno, ahí se necesitaría realmente unos ternas que se dediquen a ser barristas, ¿no? Para que puedan detectar Inteligencia, eso. la inteligencia, eso lo pensé en casa cuando Claro. me dijo tu Claro, productora dice- que el tema era ese, Claro. lo primero que Tema se me decisivo. ocurrió era inteligencia. Además, tú sabes que el concepto de los ternas viene de la policía francesa, que mayormente no usa uniforme. Antes tú veías gendarme, todo. Claro. Hay, por supuesto, ¿no? Uniformados, pero generalmente la forma de acción de ellos están en las calles como civiles. ¿Ya? Y programados para poder intervenir en caso de una emergencia, están en cuadrantes, se juntan todos y tienes un ejército de policías que entra en acción, además siendo de civiles difíciles que los identifiquen, ¿no? No, Entonces, además sabiendo que va a ocurrir el problema, porque hay inteligencia predictiva, o sea, han estado explorando, ya conocen los barrios, conocen la gente, todo. tú sabes que Alianza va a jugar ya con un equipo por el título y tienes a una Oye, U pero eliminada. Hans, se entonces- conoce el recorrido. Yo he visto en Chaclacayo que la barra arrancaba en Santa Eulalia, bajaba por Chosica y pasaban por todos los mercados saqueando la fruta y venían hasta llegar a Lima. O sea, eso la policía lo sabe. El No hace problema es nada. que no hay el problema es que a veces también, y eso me lo han dicho, mira lo absurdo. Para un partido en el estadio movilizan a veces unidades completas de la policía. Entonces un día le pregunté al comisario Date, ¿cómo es posible que esto se define por Señor, nosotros estamos desde las 3 de la tarde consignados en los estadios porque nosotros nos dan entrada libre y vamos, y no solo es por ver el partido, sino que vamos como con uniforme de guardia de asalto para poder contrarrestar la acción. Entonces estamos a cargo adentro y afuera y todo el mundo quiere ir. Yo no puedo controlar mi personal, me dice, todo el mundo quiere ir. Entonces al final termino con la junta, con 3 policías acá cuidando la comisaría mientras nos vamos al partido. ¿Por qué? Porque además les pagan. Entonces todo un movimiento perverso que hay que cambiar. En lugar de estar en acción en las calles, vigilando las barras, que se ha hecho algunas veces, se ha pasado a una etapa en la cual la policía está en el estadio como cualquier otro espectador. Claro. O vigilando, por supuesto, cumpliendo Tú una ves a un función. policía a 1 metro de distancia del otro y del otro 1 metro. Si nosotros tenemos una reja que no deja que la gente Lógico. entre a la cancha. Lógico, además Nosotros la no forma- somos Europa. Además, la vigilancia tiene que hacerse con cámaras. Esa es otra novedad. Resulta que no hay cámaras dentro de los estadios porque simplemente la autoridad que está a cargo de eso Sí, es tan fácil. no ha considerado Ahora, necesario. No es dinero. Hasta público. drones, Hans, hasta drones. Dado que en el estadio tú identificas a los violentos, pero en la calle pon drones y vas a poder vigilar sin ningún problema, a ver que le disparen al dron. Imposible. O sea, y vas a tener la idea clara de quiénes son los responsables. Creo que hay un tema aquí de más energía, ¿no? Como que el Dejadez, Perú se ha simplemente. acostumbrado en el área de estos espectáculos y todo, se ha dado importancia a la televisión, importancia al espectáculo mismo, y nos hemos olvidado de lo importante que es la interacción humana que trae el deporte, ¿no? Que creo que es lo más hermoso que tiene el Lógico. fútbol y todos los deportes. Y ¿no? todos los deportes, lógico. Que es ¿no? una mejor forma de vivir como ser humano, ¿no? Claro, yo tengo muchos amigos que no pueden dejar de jugar su partido de básquet, que no pueden dejar Claro. de ir a la playa Claro. todos los días, Todos los días, a claro. nadar o a Claro, hacer claro, tablas claro. hawaianas, lo que sea. O ¿no? lo loco de la bicicleta, que ahora O están lo de loco moda también, ¿no? También. Cantidades, Y, claro. y son gente que tú los ves y los ves felices. Claro. Porque al final Mire, el otro deporte- día, y para terminar con esto la entrevista, Sí. me encuentro con mi hija, que tiene 27 años, que es una joven actriz, y resulta que está con una bicicleta que yo reconocí, le digo, ¿cómo es posible?
Bueno, papá, nosotros con mi hermano nos pusimos de acuerdo y la hicimos, la cortaron en 2 pedazos y luego la compraron. O sea, una se había malogrado porque este bárbaro se bajó de un cerro y destruyó la bicicleta. Entonces, la mitad de la bicicleta era de la de mi hija y la otra mitad era originalmente de mi hijo. Las hicieron sopletear y tenía la bicicleta. Y esa bicicleta es un medio de transporte fundamental. Y ya trabaja en Lince. Yo ni idea que se estaba yendo en eso. Se ve en bicicleta de Miraflores a Lince, lo cual te revela cómo aquí estamos incorporando una buena práctica originada en el deporte que puede servir para la seguridad, el transporte, el cambio de la vida de la gente, ¿no? Claro, pero ahí viene nuevamente el plan de la educación. Hay que decirle al chico que la bicicleta es mejor que el auto para mover. Así es. Y no decirle al chico que el auto... Que solo teniendo un auto, eres alguien. Y eres feliz teniendo un auto, claro, ¿no? que sí. Ni tú ni yo tenemos auto y somos felices. Claro que sí. Cada uno por voluntad propia, además, ¿no? Porque podríamos tenerlo. Claro. Así es. Bueno, Hans, ha sido un diálogo muy interesante, gusto muy ha sido importante. mío. Vamos a volver otro día a hablar sobre qué importancia tiene las Olimpiadas de espectáculos así. ¿Sabes por qué? Porque creo que hay que cambiar la mentalidad. Más importante es el partido con pelota de trapo en el barrio, por lo formativo que es, que estar fijándonos únicamente en el gran espectáculo, que también hay que tenerlo, que otros lo organizan, pero lo que como país podemos hacer es trabajar muy fuerte en las áreas que tú has La calificado. cercanía, que es algo que el periodismo te enseña. O sea, la muerte de un perrito a la vuelta de tu casa es más importante para muchos que lo que está pasando. O una pichanguita en la esquina de tu casa es algo que te acuerdas toda la vida. O sea, creo que hay un tema ahí de comunidad humana, dentro de un nuevo humanismo que tenemos que empezar a visualizar, ¿no? Pues una vida menos cruel, menos violenta y una vida mucho más centrada en el objetivo de hacer feliz a los demás, una vida mejor. Amigos, cierro sin floro y le agradezco a Hans por estar conmigo el día de hoy, diciéndoles que hemos tenido una edición extraordinaria, hemos hablado sobre el deporte desde todos los ángulos posibles. Con ustedes vuelvo en la siguiente edición de Sin Floro.